Hola, buen día, buenos días, bienvenidos a todos. Yo soy la licenciada Claudia Garber, soy psicóloga, profesora de la Universidad de Palermo y estoy a cargo del área de extensión universitaria, ¿sí? Hoy vamos a tener la primera presentación con el doctor Juan Manuel Bulacio. El doctor es médico psiquiatra, máster en psicología cognitiva, docente universitario, jefe de la sección de estrés y trastornos de la ansiedad del Servicio de Psiquiatría del Hospital Francés y presidente de la Fundación Investigación en Ciencias Cognitivas Aplicadas de ICAP. Bueno, la actividad que vamos a compartir hoy se llama Primeros Pasos en el Proceso Diagnóstico. Va a resultar de mucho interés para todos ustedes, ya que se trata de hacer una guía, un acompañamiento de cómo obtener información y acompañamiento durante la primera entrevista. Y lo vamos a hacer a través de un caso clínico. Bueno, ustedes van a permanecer con la pantalla apagada, sin imagen, pero pueden usar el chat para comunicarse con nosotros y el doctor va a ir respondiendo a las preguntas a lo largo de la charla. Los dejo con Juan Manuel, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Claudia. Gracias a todos por estar y a la UNPE por estos espacios que me parece que siempre resultan de interés, ¿no? En principio son posibilidades de una manera un tanto relajada de conectar con algún aspecto importante de la práctica clínica. El tema siempre importante en la práctica clínica es el tema de cómo empezar, y eso, cómo empezar un tratamiento, ¿no? Y, digamos, eso incluye, a ver, dice que no se escucha, ¿no se escucha? Yo te escucho bien, Bueno, pero listo. Listo, entonces, bueno, ahí les a decía, ver en el hola, chat. hola, hola a todos los que están ahí saludando. Eh, Bien, entonces, sí, sí se escucha, dicen todos ahora sí, así que no sé qué pasaría. Pero bueno, el punto es tratar de aprovechar este espacio, como les digo, cortito para pensar en concreto en esas primeras entrevistas. Hay dos aspectos que hay que tratar de, dos o tres que hay que tener en cuenta fundamentalmente en las primeras entrevistas. Uno es que habitualmente, dependerá del contexto y demás, pero siempre es fundamental tener un diagnóstico, ¿no? Porque los tratamientos no pueden hacerse sin diagnóstico. Las psicoterapias, a lo sumo, podrán hacerse reconociendo a veces una ausencia de un diagnóstico psicopatológico, pero para incluso llegar a saber que no lo hay que pensarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los tratamientos obviamente no van a ser iguales, los recursos que se van a utilizar en un tratamiento no van a ser los mismos. Por eso siempre, perfecto, Lady Medrano, bien. Por eso siempre va a ser importante pensar de una manera clínica y psicopatológica para poder hacer un diagnóstico. Eso es un aspecto, pero al mismo tiempo hay otros aspectos que se van dando en simultáneo, ¿no? Es decir, tenemos un paciente ahí que viene con un motivo de consulta, que tenemos que seguir también de alguna manera un poco el hilo de lo que él plantea, de lo que él le pasa, ¿no? Siempre decimos, no nos vamos a extender demasiado, pero es lo importante de alinear el motivo de consulta, que es lo que trae el paciente, con el objetivo del tratamiento, que es lo que se elabora, podríamos decir, o se construye en conjunto entre el paciente y el terapeuta, lo cual tiene que ver con encontrar la intersección que va y que suma el deseo, digamos, del paciente, que es lo que viene a buscar, digámoslo así, con lo que es posible dentro de el marco psicopatológico, el contexto clínico, el contexto de vida y un montón de cosas que que el terapeuta evalúa. Y no es que va a ser automáticamente un tratamiento apuntando a lo que el paciente trae, sino que va a acercar y va a tratar de consensuar con el paciente ese punto de unión
entre lo que él desea y lo que es posible. Siempre cuando hablamos de objetivos del tratamiento decimos que además el objetivo tiene que ser ecológico, ¿no? Es decir, que resulte en un bien mayor, ¿no? Por ejemplo, si el objetivo es no sentir culpa frente a una conducta delictiva, bueno, por supuesto, aunque fuera posible y deseable por el paciente, no sería ecológico. ¿Okay? Entonces, siempre el objetivo decimos que tiene que ser posible, deseable y ecológico. Entonces, en la primera entrevista es importante porque tenemos que hacer unas cuantas cosas, ¿no? Es decir, tenemos que identificar qué es lo que trae el paciente, tenemos que hacer un diagnóstico que nos dé un marco clínico, tenemos que en lo posible hacer una aproximación por lo menos a un objetivo y a un planteo del caso, devolverle un planteo del caso que el paciente, de lo que el paciente, digamos, le está pasando, devolvérselo de forma que él se sienta, digamos, que se le está entendiendo y que se va a poner en marcha un dispositivo, digamos, terapéutico. Todo lo cual requiere que, además de pensarse en el diagnóstico y de pensarse en la identificación del problema, tenga que en paralelo, digamos, hacerse una serie de cosas, ¿no? Que, bueno, quienes han cursado alguna materia optativa lo saben, que es bueno, lo hemos dicho en muchas jornadas y congresos, el tema de los factores inespecíficos, que está ahí asociado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, hay un tiempo en el cual nosotros tenemos que hacer todo esto y que tenemos que ir manejando en paralelo. Obviamente hay una cuestión de empatía. Sin empatía es difícil llegar a poder hacer todo lo que hay que hacer y que el paciente nos crea y que el paciente tenga una actitud, una posición, digamos, que crea en el tratamiento, que sea optimista frente al tratamiento en el marco que corresponda, ¿no? Y otros factores inespecíficos, por ejemplo, la psicoeducación, esto de devolverle de una manera integrada lo que el paciente trae con un sentido, ¿no? Decir, bueno, esto probablemente primera o segunda entrevista, esto responde a tal cuestión, tenés diferentes niveles, este diagnóstico, pero el diagnóstico tampoco te agota a vos ni de ninguna manera como persona, sino que sos una persona que quiere X cuestión, etcétera. Bueno, es decir, que tiene porque el paciente viene con los contenidos de alguna forma como mezclados, lógicamente, porque el paciente viene con lo que viene, y somos nosotros los que tenemos que organizar todo ese contenido, hacerlo en un cierto tiempo, devolvérselo al paciente de un modo empático, comprensible y funcional, y recién ahí entonces después de eso empezar a ponerse en movimiento en el tratamiento. Aunque en realidad ese primer paso diagnóstico y esa primera entrevista ya es terapéutico, por las mismas razones que le digo, ¿no? Por la formación de la empatía, por la definición o redefinición del problema, que no siempre es igual al motivo de consulta, por el posible diagnóstico que se puede hacer y las implicancias que eso tiene, o sea, la psicoeducación que uno puede hacer. En fin, el tratamiento empieza en realidad en esa primera entrevista y empieza ya con el proceso de diagnóstico. Entonces, para ver esto de una manera integrada, vamos a ponerlo en vamos a hablar muy brevemente de un caso clínico, después vamos a plantear algunos de los pasos, y bueno, y vamos viendo cómo va surgiendo. Ustedes pueden mandar chat permanentemente, si tienen alguna cuestión, comentario, duda, lo que sea. En principio, yo lo voy a estar leyendo, Claudia también lo está leyendo ahí, yo le comenté que lo iba a hacer a lo largo de la misma presentación, de manera integrada, pero bueno, ahí está Claudia atenta por si hay algo especial a destacar o algo que a mí se me pueda pasar, y Abigail está también ahí ayudándome, como siempre, digamos. Ustedes saben que Abigail es adjunta de psicopatología y me está ayudando en este caso desde las sombras, con el power, ¿sí? Y con pasar ahora, en este caso, el material. Como no los puedo ver, toda participación escrita es más que bienvenida, ¿sí? Porque a mí me gusta tener un feedback, que bueno, el no verlos es obviamente un poco más difícil, pero usen el chat.
¿eh? Usen el chat, que la cosa cuanto más interactiva sea, mejor. Y en el chat lo pueden hacer en cualquier momento, no me interrumpen, está bárbaro. Así que en ese sentido vamos a avanzar por ahí. Bueno, Avi, vamos. Vamos a ver entonces cuáles son esos pasos en ese primer caso, en el tema del proceso diagnóstico. Y para eso vamos a ver, como les dije, un caso clínico. En este caso le vamos a llamar Marcos, a nuestro paciente de 25 años. Vamos a hacerlo en una forma, eh, bueno, resumida, ¿no? Incluso, bueno, resumida para que podamos orientar el caso a la presentación. Obviamente es una viñeta, incluso en algunos de los libros, por ejemplo, de Fructuosidad específicos, este mismo caso está escrito un poco más, un poquito más largo, y bueno, se podría profundizar mucho, pero vamos a hacer una viñeta a los efectos del objetivo de la clase, ¿no? Marcos hace aproximadamente 3 meses que él mismo comenta, me siento a veces con menos ganas y más dificultad para hacer las cosas. Bueno, menos ganas y más dificultad. Nosotros ahí podríamos decir, por lo pronto, si está empezando a fallar la voluntad, diríamos hipobulia, ¿no? Sí, vamos como traduciendo de alguna manera lo que el paciente nos dice en un lenguaje semiológico, ¿no? Digamos, que no agota lo que nos dice, pero serán las dos cosas. ¿Cuál es el lenguaje semiológico y cuál es el contenido? Si es que lo hay como ahora. Bueno, sí, es verdad, me cuesta más por la mañana. Eso fue respuesta a una consulta del terapeuta, ¿no? Es importante que siempre cuando hay un cuadro hipobúlico, esa falta de voluntad, o un cuadro anímico, o, bueno, saber cuál es el ritmo horario, si es lo mismo a la mañana, si es, o a la noche. En general ustedes, por ejemplo, saben que hay ciertos cuadros de trastornos del ánimo que están peor por la mañana y van mejorando durante el día. Y hay otros cuadros que están peor, que están mejor, se levantan con más energía, más vitalidad y van empeorando a lo largo. Bueno, sí, es verdad, me cuesta más por la mañana. Es como si nada me interesara, ¿sí? Hay una pérdida de interés, una dificultad posiblemente ahí también ligada para disfrutar, lo cual se llama anedonia. Todo me resulta muy exigente. Hace algunas cosas, pero con mucho esfuerzo. No pasó nada especial para sentirme así. Uno siempre dice, bueno, ¿qué venís? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el último tiempo? Todas cosas que, por supuesto, significan ubicar un contexto, ¿no? El contexto, hay que entender el contexto vital del paciente, el contexto, digamos, qué fue lo que le pasó últimamente, si es que le pasó algo, si otras veces le pasó lo mismo y no derivó en el mismo cuadro, porque que le hayan pasado cosas no significa que sea la causa. Ese es un tema muy interesante para alguna charla alguna vez, ¿no? La relación entre causa y efecto, que muchas veces en psicología se tiende a confundir, ¿no? A pensar, a relacionar de una manera muy automática. Y a veces esas causas no producen los efectos y a veces son atribuciones que el paciente da, pero que no derivan necesariamente en los efectos. Pero la persona siempre intenta explicar las cosas de alguna manera, ¿sí? Bueno, entonces todo me resulta muy exigente, no pasó nada especial para sentirme así, son todos como respuestas que va dando al diálogo que se va generando con el terapeuta, ¿no? Solo que estoy por recibirme, ahí aparece un contenido, y eso quizá me dé miedo. Me parece un contenido, ¿sí? Tengo miedo de recibirme, es lo único que me tiene preocupado, no sé cómo va a ser el cambio, qué va a pasar, bien. A Marco le preocupaba el paso a la adultez, que implicaba para él la necesidad de mudarse, trabajar y tener nuevas responsabilidades, que suponía que, cuestiones que suponía que debía hacer luego de recibirse, ¿no? O sea, fíjense que ahí aparece un contenido y una atribución. Sabemos exactamente si él se siente mal por eso o no, pero lo cierto es que al menos él cree que se trata de eso, ¿no? O sea, que hace una atribución de sentido. La atribución de sentido es, bueno, esto me pasa por tal razón. Y nosotros tendremos que ver
en efecto, tomarlo en cuenta, pero no aceptarlo a libro cerrado, ¿ok? Entonces, Amar, que estaba por recibirse en la facultad, está por recibirse en la facultad, está por terminar su carrera. Bien, vamos a la otra. Fíjense cómo hay también una serie de creencias, ¿no? Bien, creencias de lo que implica recibirse, de las responsabilidades que tendría supuestamente que hacer en caso de recibirse. Digamos, más allá de que eso sea causa o no de su estado de ánimo, son factores a tener en cuenta, por un lado porque están en su contexto vital y por otro porque expresa creencias. Él cree que recibirse le implica una serie de cosas, ¿no? Una serie de cambios que probablemente le resulten exigentes, ¿sí? Bien. Vamos un poquito a la historia personal. Una vez me sentí parecido, esto cuando uno pregunta, bueno, ¿alguna vez te pasó lo mismo? Supongamos, ¿no? Bueno, una vez me sentí parecido cuando me peleé con Diana, que había sido mi novia durante 4 años. De a poco ya no me interesaba, me aburría, y como no quería decírselo, me sentía cada vez peor, lleno de culpa. Al final ya no hacíamos nada, solo estábamos tirados todo el tiempo mirando películas que ni siquiera entendía. Interesante eso, ¿no? No es que habían perdido interés, sino que estaban tirados mirando películas que ni siquiera entendía. O sea, no tenía ningún interés en eso, ¿no? O sea, evidentemente ahí hay una clase de voluntad, de pérdida de voluntad, estaba teniendo, ¿correcto? O sea, de hipobulia. Entonces, se cansó y me dejó. Dice, fue un alivio, fíjense, ¿no? Porque por varios meses me sentí sintiendo mal, con más culpa y sin poder recuperar el interés por nadie. Entonces, en una primera evaluación hay que hacer siempre ese tipo, digamos, de entender las atribuciones. Pero acá ya vemos que el cuadro clínico va un poco más allá de las atribuciones, porque por un lado siente alivio, por otro lado siente más culpa y sigue sin recuperar el interés. Entonces, no queda suficientemente claro, digamos, que que realmente fuera el problema de la novia lo que lo llevaba a eso, ¿no? Fíjense cómo uno puede poner las cosas. Me llevo mal o estoy con problemas con mi novia, me aburre, perdí el interés, lo que sea, y entonces no tengo interés en nada, me tiro en un sillón y no hago nada, o porque tengo un cuadro anímico, me tiro en el sillón, hago todo eso, no tengo indiferencia y termino peleándome con mi novia. Son dos sentidos diferentes que se le pueden dar. El paciente por ahí hace una atribución de una manera, pero nosotros lo tendremos que distinguir, ¿no? Bueno, vamos a la otra. Sí. Historia familiar, un poquito de estos, todas cosas que hay que, hay que ir tratando de hacer, ¿no es cierto?, durante la entrevista. ¿Qué le pasa? ¿Le pasó otra vez? ¿Hay historia, digamos, familiar de algo parecido? Pensando acá ya en un cuadro, básicamente estamos pensando en un cuadro anímico. Bueno, en tu familia, ¿supusiste que alguna vez le había pasado algo, supiste, perdón, que alguna vez le había pasado algo parecido a alguien? A mi madre le pasa bastante seguido, ¿sí? Dato importante. Por eso hace terapia desde hace muchos años, aunque de poco le sirvió. No quiere saber nada con la medicación, ya que a su madre, el paciente, ¿no? Ya que a su madre le dieron pastillas, como dicen los pacientes, ¿no? Nosotros no digamos pastillas, por favor, digamos medicación, mucho tiempo, y después no podía dejar de tomarlas. Además, solo rara vez acertaron con algo que la mejoraba, pero duraba poco y volvía siempre a lo mismo. Acá habría que distinguir bastantes cosas, ¿no? Por supuesto, en la viñeta no vamos a entrar en el detalle, pero bueno, esa medicación que le daba era, o sea, el cuadro volvía porque dejaba la medicación era adecuada, o más allá de la medicación, después el cuadro en sí mismo volvía, como parece con muchos cuadros que tienen una evolución cíclica, ¿sí? Sin embargo, el paciente lo había entendido como que la medicación no le servía, entonces tomaba, no tomaba, etcétera, y le había generado una especie de mala impresión y de creencia negativa al hijo respecto de lo que eran los tratamientos psiquiátricos con medicación y las psicoterapias que aparentemente no le habían servido. Bien, también lo he visto en un hermano de mi padre, un tío, las pastillas le hacían bien un tiempo, pero cuando las dejaba volvía a empeorar.
otra vez, ¿no? Interpretación. Bueno, mejora, pero después vuelve a caer, o sea que la medicación es para siempre, o la medicación, ¿qué onda? Bien, eso es un tema de atribución, probablemente por falta de psicoeducación. Puede ser al paciente o eventualmente que la familia también necesite un poco de psicoeducación para poder entender cómo es esto, ¿no? Por ejemplo, si un cuadro es un cuadro recurrente o si un cuadro es un cuadro crónico y toma medicación y deja de tomar, no es que es una dependencia de la medicación o algo así, sino que es que el cuadro exige, digamos, de un tratamiento más sostenido en el tiempo, ¿sí? Que el cuadro no es puntual y episódico y se resuelve y se acabó, sino que el cuadro puede tener tendencia a volver o tendencia a persistir en el tiempo. Pero el paciente lo interpreta como puede. Y el paciente dice, no me sirvieron, o me crearon una dependencia, después no me puedo sacar la pastillita, ¿no? Obviamente es una forma, por eso es tan importante la psicoeducación, que esto se explique, que esto se entienda, ¿no? Bueno, ¿y sabés si a ellos les dieron algún diagnóstico? A mi abuela le dijeron que tenía depresión, a mi tío no lo sé, a mamá le dijeron que era una especie de angustia por problemas no resueltos. Bueno, es un ejemplo donde ustedes ahí ven que hay como niveles muy distintos, ¿no? Depresión, coloquialmente se puede decir, pero sabemos que la depresión no es un diagnóstico preciso. La depresión puede ser un síntoma, puede ser un síndrome, puede ser un trastorno, no sabemos. Del tío no sabe bien qué le pasó, y a la madre, angustia por problemas no resueltos, que por supuesto eso no es un diagnóstico, es una interpretación a lo sumo terapéutica, pero de ninguna manera eso es un diagnóstico. Muchas veces hay imprecisión, mucha imprecisión a la hora de nombrar o de diagnosticar, ¿no? O se mezclan todos los niveles, ¿no? Bueno, vamos a la otra, por favor. Bueno, antes de finalizar la primera entrevista, en este caso pidió una serie de estudios complementarios para descartar patología clínica general. Siempre tiene que hacerse, sobre todo cuando hay un cuadro clínico, la psicopatología significativa, como en este caso posiblemente un trastorno del estado de ánimo, ¿no? Entonces pidió una serie de estudios porque, bueno, ustedes saben que hay cuadros, siempre decimos, ¿no? Descartar causas orgánicas y tóxicas. Hay algunos cuadros orgánicos o farmacológicos o de abuso de sustancias que podrían provocar patología y siempre hay que tenerlo en cuenta y siempre hay que poder descartarlo antes de estar seguro, sobre todo cuando hay ciertos cuadros psicopatológicos, ¿no? Si el paciente tiene una fobia a volar o un problema conyugal, quizás no sea el razón para hacer la análisis complementaria, salvo que tenga un estado de ánimo disminuido en paralelo o un diagnóstico psicopatológico más claro, más significativo, ¿sí? Bien. Hizo eso, le dio un nuevo turno a los pocos días para completar la evaluación y decidir si hacía falta o no que le diera medicación. En realidad, ahí ya es posible que el terapeuta supiera que el paciente iba a necesitar de medicación. Sin embargo, el terapeuta advierte, uno, que no es una urgencia que tiene que empezar en lo inmediato, aunque tampoco daría para extenderlo demasiado, pero no están en el medio de una urgencia, punto uno. Y punto dos, el paciente es probable que tenga una resistencia, una creencia negativa respecto de la medicación en función de lo que vio en su familia. Por eso es que no quiere quedar ubicado en la posición de un psiquiatra, un medicador, una persona que viene de cuenta y te da la pastillita. Evidentemente un tratamiento es algo mucho más integral que eso. Entonces, una manera de generar empatía y es ir, cuando los tiempos lo permiten, manejando ese tiempo en un acuerdo, en una confluencia entre lo que el paciente trae, sus creencias y las necesidades terapéuticas. O sea, hay en eso siempre una construcción artesanal. No es algo automático. Uno mira, hace una entrevista y dice, bueno, tenés esto, lo otro, pum, tratamos por este lado. Y esto me refiero con psicopatología o sin psicopatología. Es decir, siempre hay que construir el espacio terapéutico
supuesto, acorde al sentido común, a la urgencia y a las necesidades clínicas, ¿no? Bien, en Marcos no había antecedentes claros, estaba eso que hablábamos recién, pero con la época de la novia, que nos queda la duda, en su familia, de episodios, no había antecedentes en Marcos en su familia de episodios hipomaníacos, ¿no? O sea, él teníamos ese antecedente, pero era para el polo más bien, si lo fuere, depresivo. O sea, no había elementos para pensar en un trastorno bipolar, que no se puede hacer sin episodios hipomaníacos, pero esta posibilidad no era posible descartarla en forma absoluta. Es poco claro cuál es el antecedente en relación al tío y cuál es el antecedente preciso en relación a la madre, que el diagnóstico todavía no queda muy claro, ¿no? Bueno, vamos a la otra, por favor. ¿Cuál es entonces la secuencia lógica del proceso diagnóstico? ¿Qué estamos nosotros intentando hacer mientras hacemos lo que les estoy comentando? Bueno, al mismo tiempo que generamos el clima, que marcamos, que tenemos en cuenta todos esos factores inespecíficos, que vamos generando la empatía, que vamos captando sus creencias, que vamos entendiendo un montón de cosas que son necesarias para un diagnóstico y para un tratamiento, si no las tomamos en cuenta, somos como somos lo mismo que una máquina, ¿no? Podríamos ser inteligencia artificial, hacemos preguntas, respondemos, decimos lo que... Bueno, no es así. Pacientes necesitan un vínculo, todo esto se da en un vínculo y se da de un modo justamente artesanal, porque son todos aspectos que hay que tener en cuenta. Desde el punto de vista, ahora nos vamos a centrar con estas aclaraciones ya hechas, en la secuencia específica del proceso diagnóstico, ¿sí? En el proceso diagnóstico siempre hay una secuencia. Por supuesto que la tiene que hacer en el marco del cual les hablo, pero si lo separamos un poco y vamos al diagnóstico mismo, sí tenemos la idea de la anamnesis, o sea, el recuperar de la anamnesis, memoria, amnesia, falta de memoria, anamnesis, recuperar la memoria sería, ¿no? Entonces hay que hacer una buena anamnesis para poder ubicar todos los contextos necesarios para el paciente, sus antecedentes. Hay que hacer junto a la anamnesis, que es lo que fundamentalmente apunta a darnos los contextos. Además de la anamnesis, hay que hacer todo lo que es la semiología, o sea, mucho de eso se logra por la anamnesis, ¿no? Pero algunas cosas no. Por ejemplo, los signos, lo que vemos, lo que captamos, más allá de lo que el paciente dice que le pasa. Entonces, los síntomas, lo que el paciente dice que le pasa, y los signos, lo que nosotros podemos ver, escuchar, captar con los sentidos. Bueno, hay que contextualizar todo síntoma, todo signo, siempre hay que entenderlo dentro de un contexto. No se puede tomar de una manera generalizada. Tenemos el nombre, tenemos una manera de organizar semiológicamente esa información, pero las tenemos que entender siempre dentro del contexto, porque si no corremos el riesgo de interpretar mal esos signos o esos síntomas, o sea, esa semiología, ¿no? Entonces hay que diferenciarlos y una vez que tenemos todos esos signos y síntomas, que como decimos siempre nos permiten elaborar la idea de un síndrome, y después lo contextualizamos, y después entonces en base a eso podemos tener un diagnóstico presuntivo, una primera aproximación diagnóstica, que siempre habrá que cuestionarse para medio de los diagnósticos diferenciales para llegar en definitiva a un diagnóstico más definitivo, definitivo entre comillas, porque acá tendríamos que ser siempre prudentes, ¿no? Necesitamos los diagnósticos para organizar un tratamiento, pero por un lado no alcanza el diagnóstico, obviamente, y no resume a la persona un diagnóstico de ninguna manera, y por otro lado, digamos, tenemos que tener siempre, dejar estar abiertos a una revisión diagnóstica, ¿no? O sea, a veces eso, aún con ese diagnóstico finalizado, hay que seguir teniendo en cuenta, ¿no? Bueno, bien, sigamos entonces con la otra, por favor. Bueno, por ejemplo, cuando uno habla de un diagnóstico diferencial, obviamente tiene que buscar. Tiene el diagnóstico presuntivo y entonces dice, bueno, ¿qué otra cosa podría ser si no fuera esto?
¿Con qué cuadros clínicos se parece esto? ¿Cuáles son las similitudes que podría tener con otros cuadros? ¿Qué cuadros sindromáticos son parecidos? Bueno, ahí se compara. Y en esa comparación, digamos, es fundamental que de ahí sale la refutación, que la refutación es, bueno, ¿por qué, por qué vamos descartando cada una de esas variantes o bien descartamos nuestra presunción original? Recuerden que la actitud, digamos, psicoterapéutica, diagnóstica, es como la actitud científica en ese sentido. No tiene que buscar confirmar los hechos, sino que tiene que buscar refutarlos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque uno siempre puede confirmar y sesgar su observación y su registro de información para confirmar lo que ya tiene. Muchas veces ese es el problema, incluso, bueno, es una naturaleza, está en la naturaleza humana, pero a veces también es un problema del paciente, ¿no? Que ve las cosas de una cierta manera, desde un cierto filtro, y después busca confirmar su creencia en los datos, digamos, que obtiene de la realidad. Obviamente nosotros como terapeutas tenemos que tratar de desactivar ese mecanismo en el paciente y a la vez nosotros también a la hora de entender al paciente y del proceso de diagnóstico. Por eso es importante un diagnóstico, pero es importante que lo dudemos y digamos, ¿estamos seguros? Y si me equivoqué acá, y no puede ser otra cosa, ¿qué podría ser? Esa es una actitud fundamental siempre en un proceso de diagnóstico y es una actitud fundamental en todo el tratamiento, siempre replantearse lo que uno está haciendo, al mismo tiempo que espera que el paciente replantee sus maneras de ver las cosas, ¿no? Que no queden como algo cerrado, que solo se pueden ver de una manera y ya son verdades absolutas. Y que eso evidentemente deja muchas veces al paciente sin opción, que es lo que buscamos dentro de un marco terapéutico, que encuentren opciones, alternativas de cómo entender las cosas y cómo tomarlas de una manera diferente. Bien, vamos a la otra. Entonces, ¿para qué sirve el diagnóstico? Uno podría decir, bueno, a esta altura sería medio raro que lo preguntemos, pero podría ser. ¿Para qué sirve? Porque el diagnóstico, hay cuestionamientos clásicos, ¿no? Al diagnóstico, en el sentido de decir, bueno, el diagnóstico etiqueta, el diagnóstico limita, el diagnóstico encierra a la persona en algo. Bueno, primero y fundamental, la persona no es el diagnóstico, ¿correcto? La persona tiene un diagnóstico como psicopatológico, si lo tiene, como le pasan, como tiene un montón de otros atributos en su vida que no necesariamente lo definen o que no lo definen directamente, ¿correcto? Pero bueno, hecha esa salvedad que tiene que ver tal vez con eh, esta cuestión de esta crítica del rótulo, el rótulo es algo, digamos, que tiene que ver con eso, con confundir a la persona y su diagnóstico, o con, bueno, a veces cierta ignorancia, digamos, en relación a lo que un diagnóstico implica, ¿correcto? Entonces, ¿por qué sirve tener un diagnóstico? Bueno, porque nos permite un lenguaje común, que permite comunicarse, entenderse, y, por supuesto, dar reorganizarle al paciente lo que tiene, le sirve para entenderse mejor, para saber cómo manejarse mejor, cómo tener un pronóstico dentro de los límites que el cuadro implica. Por supuesto, todo esto sería decir que organiza sirve para hacer un adecuado tratamiento y para tener un adecuado pronóstico. Además de que, por supuesto, las investigaciones necesitan comparar cuadros similares, ¿no? Difícil, si comparamos peras con manzanas, es una comparación que no tiene ningún valor. Por eso es importante, por muchos aspectos, tener, por supuesto, un buen diagnóstico. Vamos a la otra. Bueno, esto ya se lo habíamos dicho antes, pero habíamos dicho básicamente que el síndrome es el concepto que nosotros de psicopatología más insistimos hace unos cuantos años, y es, bueno, ¿cómo hacemos un proceso de diagnóstico? ¿No? ¿Cómo se hace un proceso de diagnóstico? Porque el proceso, en los libros, uno lee el título del cuadro clínico y desde ahí va para atrás para llegar, entiende, estudia un cuadro clínico y bueno, y sabe todas sus características, pero nosotros no arrancamos del libro, arrancamos del paciente. Por eso es que tenemos que ser metódicos a la hora de ir desde el paciente hacia el diagnóstico. Y en ese proceso es de gran importancia, y es una de las propuestas centrales que tenemos desde psicopatología hace ya muchos años, es la
identificación, la elaboración de un diagnóstico sindromático. Porque el síndrome va a ser lo que al paciente le está pasando como si fuera en una foto, no en toda la película. Una foto que tiene que ver con los signos, que decíamos antes, y con los síntomas. ¿Está? Entonces, esos signos y síntomas asociados y relacionados entre sí, por eso decimos síndromes, signos y síntomas que covarían, o sea que tienen sentido de la relación, que tienen una relación entre sí. Ese diagnóstico sindromático no es un diagnóstico de patología, de trastorno, es un diagnóstico que dice, bueno, le pasa esto, tiene una depresión, síndrome depresivo, dicho con precisión. Bueno, muy bien. Ahora, después tendremos que ver ese síndrome depresivo, ¿a qué responde? Y ahí tenemos muchas variantes. Puede responder a un cuadro orgánico, un cuadro tóxico, puede ser un cuadro depresivo reactivo, puede ser un cuadro depresivo endógeno, puede ser parte de un cuadro bipolar, y podría ser algo muy ligado a un temperamento, a una forma de ser. O sea, hay que hacer muchos otros análisis, hay que sumar muchos datos para ese síndrome, poder llevarlo a comprender en un marco de un diagnóstico de trastorno. Bueno, ¿qué es lo que se hace ahí? La otra, al síndrome, entonces, que está dado por los signos y síntomas, se le agrega el contexto. ¿Ah? Como dijimos, deriva de la anamnesis. Bueno, ustedes saben que los contextos son muchos: contexto vital, o sea, el contexto de lo que el paciente vive en la actualidad, su contexto biológico, sus contextos sociales. Esto implica los distintos ambientes sociales, desde lo micro, que es su ambiente más inmediato, hacia lo más macro, un contexto cronológico, la secuencia, cómo las cosas se vienen dando, etcétera, ¿no? Es decir, si se repitieron, si hubo casos anteriores, cómo se resolvieron, si se resolvieron o no, qué hubo entre los episodios intercríticos, todo eso hace el contexto cronológico. En definitiva, el diagnóstico de trastorno siempre va a incluir esta ecuación fácil de decir, pero a veces que nunca hay que olvidar, que es que un trastorno se diagnostica a través de una ecuación, podríamos decir, que es el síndrome más el contexto. Esto es una clave. Hay que ver los signos y síntomas. Para hacer un síndrome hay que hacer una buena anamnesis para entender el contexto. Y ahí llegamos al diagnóstico de un trastorno. Vamos a la otra, por favor. Entonces, una vez hecho el diagnóstico, entonces ahí podremos empezar con las pautas terapéuticas, que no pueden ser puramente formales y rígidas para ese trastorno, porque, como decimos, ese trastorno se da en una persona en particular, que hay que entenderla más allá del diagnóstico, punto uno, con sus creencias, con su historia, con su contexto actual. Bueno, entonces, en el tratamiento, mientras se hace todo eso, no dejamos de mencionar el tema de la empatía. Si no hay un vínculo empático y de confianza mutua y que hay que generar, obviamente es muy difícil realizar todo lo demás porque sería como algo, digamos, muy teórico y muy frío. Además de la empatía, sumamente importante como factor inespecífico, ya les mencioné otros, pero no vamos a abundar ahora, es el tema psicoeducativo. Lo psicoeducativo como una actitud continua, tratar de que el paciente comprenda lo que es su diagnóstico, comprenda las implicancias que tiene y comprenda cuáles son las necesidades, los recursos terapéuticos que son necesarios para ese tratamiento, pese a, digamos, algunas creencias que el paciente puede traer, muchas veces distorsionadas por otras experiencias o por otras creencias rígidas que el paciente puede tener en relación a algunos de los recursos, sean recursos farmacológicos o recursos psicoterapéuticos, ¿no? Siempre no olvidarse los estudios complementarios, los antecedentes familiares, y en función de todo eso también entonces empezará, por un lado, el tratamiento farmacológico cuando se requiera, y el tratamiento psicoterapéutico personal, y a veces también otros enfoques como puede ser el familiar, y a veces incluso otros recursos más que pueden llegar a hacer falta, ¿no? Bien, vamos a la otra. Bueno, hasta acá el paciente y las ideas generales las tienen claras. Veo que hay muchos asistentes, así que cualquier comentario háganlo ahí, ¿no? Por supuesto, en el chat, como les digo, yo los voy integrando en la misma charla, ¿sí? Bien.
Si quedó alguna duda o algo más como para agregar, lo pueden, lo pueden Juan mandar ahí, Manuel, ¿no? Sí, sí, Claudia. Claudia. discúlpenme, no me di cuenta que estaba muteada. Te quería recordar el tiempo, que faltan unos minutitos para las -4. ¿Sí? Estamos con 15, 18 minutos. Sí, nos sobra el tiempo. Buenísimo. Vos Me sabés que quedé yo tengo mi cabeza estructurada en 45 minutos. maravilloso. Eh, con lo cual, si no hubieran preguntas ni nada, terminaríamos en 2. Pero Te bueno, dejo continuar y vamos a estar no, atentos no, a no, las no, no, pero preguntas. igual tenemos unos minutos más, justamente tenemos margen, por eso Esperemos que estamos re tranquilos y invito al chat a que se pueda expresar porque tenemos unos minutitos más, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que con ese paciente lo que se hizo fue, evidentemente, fue generar un vínculo, hacer un tema, digamos, psicoeducativo acerca de su diagnóstico, que era un trastorno del estado de ánimo. Ese trastorno de ánimo implicaba, en ese momento estaba teniendo un cuadro depresivo. Ese cuadro depresivo no, digamos, requería un tratamiento farmacológico y psicoterapéutico. Psicoterapéutico por el propio tratamiento en sí mismo y también porque muchas veces hace falta en la continuidad y entendiendo que la persona no es su diagnóstico, la psicoterapia apunta, bueno, a cómo entiende ese diagnóstico, qué implicancias tiene en su vida, cómo debe sostener y qué costo tiene poder sostener ese diagnóstico, qué costo personal, quiero decir, ¿no? Bien, en definitiva, este paciente que empezaba muy cauteloso con el tema de la medicación, comprendió su cuadro y aceptó que tendría que tomar medicación, lo cual era en cierto punto delicado porque había que considerar el antecedente bipolar que finalmente se confirma en uno en su familia. Entonces, bueno, la medicación no podía ser antidepresivo solo. No quiero ir exactamente al punto, pero hay que asociar en todo caso el antidepresivo con un antirrecurrencial. Pero lo que voy es que todo eso no venía dado fácil si el paciente no confiaba en el terapeuta y al no haber una urgencia se podía manejar, digamos, con calma, ¿no? A lo cual había que agregarle también, digamos, todo el enfoque psicoterapéutico, que en este caso fue hecho por el mismo profesional, pero perfectamente, por supuesto, son cuadros, digamos, se pueden tratar en conjunto, como es lo que habitualmente ocurre, ¿no? Al principio, el paciente cuando empezó con la medicación se sentía un poquito peor, porque se le agregaron algunos efectos adversos, dolor de cabeza, alguna molestia gastrointestinal, alteraciones en el sueño. Este es un punto importante, ¿no? Bueno, aparece un problema y ¿qué hacemos ahora? No acertó la medicación. No, no es así. La medicación psicofármaco en psiquiátrica no tiene un efecto unívoco, sino que a veces la dosis hay que buscarla, a veces no es uno y puede ser el otro, en vez de A puede ser B, y el otro paciente en vez de B puede ser A. En fin, por eso es tan importante la empatía. Hay pacientes que al menor efecto adverso dicen esto es una porquería y hay otros que hasta les cuesta decir que tienen un efecto adverso. En este caso hubo que hacer un cambio, pero bueno, el paciente había comprendido su cuadro clínico, había sido bien psicoeducado, había entendido y que era probable que era lo que tuviera que hacerse, aceptó, digamos, hacer ese cambio, se suspendió un breve tiempo y se cambió. Lo tomó con un poco de reticencia, porque ya venía con esos antecedentes, empezó a tomarlo con cierta reticencia, pero este segundo antidepresivo no presentó, digamos, efectos adversos, se asoció con alguna otra cosa transitoriamente, bueno, no les quiero dar una clase de psicofarmacología, ¿no? Pero lo cierto es que en este caso el paciente empezó con la medicación a presentar una mejoría que hizo que en un tiempo, lo cual confirma en gran parte las hipótesis diagnósticas, aproximadamente un mes, cambió completamente y desapareció, diría, el cuadro depresivo. Se sentía bien, con ganas de tomar sus actividades, a la mañana se sentía bien, dormía, no tenía demasiados inconvenientes, lo cual quiere decir que posiblemente esos temores de la adultez y todo lo más estaba siendo visto desde un filtro negativo que era lo que le daba la descripción, lo que le daba la depresión. Por eso hay que tener mucho cuidado a veces en cómo interpretamos las cosas. Acá es un cuadro, digamos, fundamentalmente, era un cuadro psiquiátrico, ¿no? En este caso,
Lo psiquiátrico se suma siempre en el enfoque psicopatológico a lo psicoterapéutico. Hay veces que no está lo psiquiátrico y está solamente lo psicoterapéutico porque hay ausencia de diagnóstico, pero el proceso lógico del pensamiento siempre es el mismo. Entonces, en la descripción del caso, a ver, el comentario dice, en la descripción del caso, en la indagación inicial se planteó como diagnóstico diferencial la posibilidad de un trastorno bipolar. Considerando los antecedentes familiares de tipo de bipolaridad, se confirmó exactamente así fue. Habían antecedentes familiares, por eso es que aunque no tenía antecedentes de bipolaridad ni de hipomanía, el riesgo potencial a tenerlo hizo que el tratamiento fuera un tratamiento muy cauteloso. No quiero extenderme en el enfoque técnico farmacológico de eso, pero sí, es correcto lo que decían recién. A ver, bueno, no me sale quién, pero bueno, sí. Sí, Enrique García, en el chat. Sí, correcto. Perfecto. Bien, entonces, recordar siempre, con psicopatología o no, la importancia de un diagnóstico. Ese diagnóstico no es un diagnóstico frío ni automático, sino que es un diagnóstico que se construye con cierta metodología que ahí explicamos, entre la semiología más la anamnesis, para elaborar un síndrome que en contexto nos va a dar un diagnóstico transitorio o definitivo con las salvedades del caso, y eso nos va a permitir, ese diagnóstico, justamente hacer el pronóstico, organizar el tratamiento, saber de lo que estamos hablando. Pero en paralelo a ese proceso de diagnóstico, se tienen que hacer todos esos otros elementos que les comentaba recién, ¿no? Entender lo individual, lo personal, la subjetividad, el contexto vital del paciente, ¿no? Su modo particular de vivir el cuadro clínico que está viviendo, por eso es tan importante todo eso acompañarlo con un enfoque psicoterapéutico, y al mismo tiempo, como tercer elemento medio tácito, incluido entre los otros dos, el tema de los factores inespecíficos, como acá hicimos más énfasis en empatía, en psicoeducación y un poquito en el timing, ¿no? Pero bueno, ahí creo que con eso estamos en el caso, Claudia. Bueno, la verdad que maravilloso la presentación. Aguardamos si el público quiere hacer preguntas, consultas, ¿sí? Y dejamos esta placa. Aguardamos unos minutos. Bueno, Para mí resultó una presentación impecable, muy clara. Es muy interesante cómo en tu exposición vos volvés a completar los temas, planteás los temas y volvés sobre ellos a terminar de darle forma y contenido, y nos invitás a insistir en esto de, por ejemplo, la empatía, la psicoeducación. Bueno, los comentarios son de agradecimiento y de ir reconociendo la claridad, ¿sí? bueno, muchas gracias. Se me enfrió el Bueno, té, es que empiezo a hablar y me largo. Me traje un té sí. y lo acabo de tomar cuando empezaste a hablar, estaba helado, con lo cual me di cuenta que hablé medio como loro hoy, ¿eh? No, mira, acá ya empiezan algunas cuestiones más teóricas, ¿las podés leer o te leo? Sí, Eh, oye, Dale. acá preguntan por el tema de los informes y análisis clínicos. Bueno, eso por supuesto que depende mucho de la situación. En principio, cuando hay un cuadro clínico, así como por ejemplo cuando hay un trastorno del estado de ánimo, el análisis clínico en principio es una evaluación general que nos va a permitir ver cosas muy básicas. Por ejemplo, un paciente anémico, un paciente podría influir en su estado de ánimo, o pedir en general, por ejemplo, la más típica de las alteraciones endocrinológicas, que son alteraciones tiroides que pueden influir en el estado de ánimo. O sea, una primera aproximación que la debe hacer el médico clínico, no lo va a hacer el psiquiatra, aunque el psiquiatra podría por lo menos entender lo grande, seguro, pero ustedes qué van a hacer, bueno, digamos, en general, ante la duda, bueno, una evaluación clínica, ¿correcto? Simplemente. En cuanto después los otros estudios, bueno, eso ya se supone que lo debe hacer el clínico, pero no se confíen ciegamente ni en el clínico ni en el psiquiatra. Ustedes son profesionales, entienden, saben y pueden con una buena formación sugerir eventualmente alguna evaluación, que por supuesto dependerá
de la situación, ¿no? Pero siempre es un factor a tener en cuenta, ese es el punto, ¿no? Bueno, ahí Florencia dice, bueno, en primer año, bueno, por supuesto que, bueno, recién empezando, pero está bueno también, ¿no? Porque algunos pueden comprender, o sea, se puede comprender lo que hablamos desde en distintos puntos. Por ahí uno cuando ya está un poquito más avanzado en la carrera, ya hizo psicopatología y demás, lo puede entender de una forma, pero bueno, por lo menos ahí, como dice Florencia, empieza a tener a arrimar a la idea de que lo que vaya estudiando, aunque parezca un poco lejano, en definitiva tiene que terminar en la clínica, porque si es no es un conocimiento que tiene que estar estancado en algún lugar, ¿no? Eso le diría a Florencia, que no estudie para aprobar materias, sino que estudie para aumentar su conocimiento general, ¿no? Esta presentación estará, bueno, eso sí, ¿no? Eso, bueno, eso supongo que sí, eso va a quedar no sé dónde, pero bueno, pues no sé, Claudia, si vos eso... Estás muteada, ¿eh? Discúlpame. Si la presentación queda, lo averiguo y vemos dónde Bien, lo pueden obtener. Hay algunas preguntas que quedaron arriba, no sé si vos las estás leyendo. Si el acá, a ver. dice, ¿podría pensar un antidepresivo más sedativo por el antecedente familiar? No, O el antidepresivo o sedativo o no depende del cuadro clínico y no tanto del antecedente. Un antidepresivo sedativo es un antidepresivo y si puede hacer un switch maníaco lo va a hacer igual por más sedativo que sea. O sea que en ese sentido no. Más bien, cuando hay un antecedente hay que darlo con cuidado y con un antirrecurrencial específicamente, ¿sí? De todos modos, hay algunos antidepresivos que tienen más potencialidad de generar un switch maníaco que otros. Pero, por ejemplo, el bupropión, que es un fármaco estimulante, se usa más por una depresión más inhibida, o sea, sería estimulante y no tiene, es uno de los que menos induce el switch maníaco. Pero igual no quiero derivar demasiado hacia lo psicofarmacológico porque si bien el caso lo incluye, digamos, la idea es tener una mirada como un poco más general, ¿no? Por ahí preguntan también cómo diferencia lo orgánico de lo pero adaptativo. Bueno, no es digamos, no tiene, o sea, hay que evaluar el conjunto de las cosas que dijimos. No hay algo en ese sentido que se pueda hacer en 2 días, pero sí en la cabeza uno tiene que tener en cuenta que un cuadro clínico puede ser exógeno, o sea, por causas orgánicas o tóxicas, puede ser endógeno, o sea, por una razón desconocida, química, genética, o por una causa reactiva a lo que va sucediendo. Y hay que tener mucho cuidado. Hay ciertas pautas clínicas. Por ejemplo, voy a dar solo una, porque son muchísimas, pero cuando un paciente deprimido el cuadro es endógeno, tiende a estar peor a la mañana y mejorar durante el día. En cambio, cuando la depresión es reactiva, está mal por la mañana y va mejorando durante el día. Es decir, cada cuadro tiene sus particularidades en ese sentido, ¿no? Eh, bueno, a ver si tenemos algo más. Eh, siguen los agradecimientos. ¿Cómo diferenciar lo orgánico de lo adaptativo? Bueno, como les digo, depende muchísimo de cada uno de los casos. No le podría, digamos, lo primero que me interesa ahora y en una presentación de esta naturaleza es que lo puedan pensar, más que como adaptativo, como reactivo, ¿no? Cuando sucede a consecuencia de algo que ocurre, no, nunca se puede establecer fehacientemente la relación causa-efecto, como les digo, eso sería motivo de otra presentación. Pero si ustedes tienen que pensar que podría ser o no. Un paciente puede ser despedido de su trabajo, entonces uno interpretar que fue despedido de su trabajo y que por eso está depresivo, o puede ser que haya disminuido su rendimiento por un cuadro depresivo previo y que eso haya llevado a un mal rendimiento y en definitiva a perder el trabajo, por ejemplo. Entonces, siempre es como que tienen que tratar de tener muy buena información. Hay que preguntar mucho para poder establecer esas secuencias, digamos, ¿no? Y conocer mucho de psicopatología para poder hacerlo. Bueno, Juan Manuel, nuevamente te damos las gracias por la exposición tan clara y por responder estas preguntas también con tanta claridad. A todos muchas gracias por participar y bueno, y seguimos con más actividades del área de extensión. Bueno, Buenos días a todos. muchas gracias, Y de mi parte también.
sentí, a pesar de no poder verlos, al público bastante, o sea, los asistentes presentes, ¿no? En el chat y en la interacción, y bueno, les agradezco también y me pone contento, por supuesto, que los haya sentido útil. Así que bueno, gracias Claudia y Bueno, bueno, seguiremos viendo cómo, ojalá en otro momento podamos hacer esa otra parte, quizá con ese tema tan interesante, ¿no? Relación entre las causas y los efectos en el marco de la psicología o de la psicopatología, ¿no? bueno, lo Algo pensamos así. para el otro Dale. cuatrimestre, Muy podemos bien, armarlo. Que estés muy muy bien, bien. Pam. Gracias a Chao. todos. Hasta luego a todos. Luego.